Esta noche te invito a viajar conmigo a un rincón olvidado, donde la lluvia golpea suavemente las ventanas y una vieja casa guarda silencios que parecen hablar. Cierra los ojos, respira profundo y déjate llevar. La historia que escucharás es un refugio para tu descanso. Al caer la tarde, los caminos del pueblo se teñían de un gris húmedo y yo ascendía lentamente por la colina. El sendero estaba cubierto de hojas mojadas, brillando bajo los últimos destellos de luz. La vieja casa me esperaba, con su fachada gastada y un tejado que parecía inclinarse hacia el horizonte. Hacía años que no volvía, y sin embargo, cada paso resonaba en mi memoria como si nunca me hubiera ido Dot. El portón de hierro estaba oxidado y al empujarlo, un chillido largo acompañó mi entrada. Me detuve un instante para escuchar. Solo la lluvia persistente marcaba el compás de aquel lugar. La brisa llevaba el aroma de madera húmeda y tierra antigua. Había algo reconfortante en esa fragancia, como si el tiempo se hubiera detenido para esperarme. Entré en la casa con cautela. El suelo crujía bajo mis botas y las paredes, cubiertas de viejos retratos, parecían observarme. Un susurro de nostalgia me rodeó. Recordé las noches de mi infancia, cuando escuchaba las historias de mi abuelo frente al fuego. Ahora, ese eco me abrazaba otra vez, devolviéndome a un rincón perdido de mi vida Dot. Me senté en la sala principal, frente a la ventana empañada, y observé cómo la lluvia dibujaba caminos líquidos en el cristal. Sentí que la casa no era solo madera y piedra. Era un guardián de memorias, un refugio contra el paso del tiempo. Allí, en medio del silencio interrumpido por la lluvia, comprendí que había regresado, no solo para recordar, sino para escuchar lo que aún quedaba por contar. Avancé lentamente por el pasillo, donde la penumbra parecía alargarse con cada paso. La luz tenue que se filtraba desde la ventana apenas alcanzaba a iluminar los retratos colgados en las paredes. Rostros serios, inmóviles, observaban desde tiempos lejanos, como si custodiaran secretos que jamás serían revelados dote el aire. Estaba impregnado de polvo y humedad. Cada respiración me traía ecos de años olvidados. La risa de mis primos jugando, el crujido de la escalera cuando mi abuela bajaba con una lámpara de aceite, y la voz grave de mi abuelo contando historias de mares, tormentas y viajes imposibles Dot. El suelo de madera se quejaba con cada movimiento, como si la propia casa despertara de un largo sueño. Me detuve frente a una puerta entreabierta. El cuarto estaba cubierto por una penumbra azulada, y en el centro, un viejo baúl permanecía cerrado, con un candado oxidado. Me acerqué y pasé la mano por la superficie rugosa de la madera. El frío del metal me hizo estremecer. No, intenté abrirlo. Sabía que los objetos guardan recuerdos y que a veces no necesitamos verlos para sentir su peso. En ese instante comprendí que no había venido a la colina en busca de cosas materiales, sino de algo invisible, una respuesta, un gesto, un recuerdo capaz de dar sentido al presente Dot. La lluvia golpeaba el tejado con más fuerza, como si insistiera en acompañar mis pensamientos. Cerré la puerta y seguí caminando, consciente de que cada habitación guardaba un fragmento de mí mismo. Y aunque el silencio reinaba, no me sentía solo. La casa hablaba conmigo en susurros sutiles,
recordándome que el pasado nunca se va del todo. Permanece aguardando el momento en que nos atrevemos a escucharlo. Subí las escaleras lentamente, con la mano apoyada en la barandilla de madera gastada. Cada peldaño gemía como si se resistiera a cargar nuevamente con mi peso. El aire era más frío en la planta alta y una corriente de viento se colaba por las rendijas de las ventanas, provocando un murmullo constante, parecido a un lamento. Abrí la primera puerta y me encontré con el cuarto donde solía dormir de niño. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. La cama, el escritorio, la estantería inclinada. Sobre la mesa descansaba un cuaderno con la tapa azul, cubierto de polvo. Lo abrí con cuidado y descubrí mis viejos dibujos. Casas torcidas, barcos con velas enormes, montañas inventadas. Sonreí al ver la torpeza de mis trazos, pero también me conmovió la ingenuidad de aquellos sueños que nunca llegaron a cumplirse. Dot, el viento, sopló con más fuerza y el cuaderno pasó sus páginas, solo, como si alguien invisible las hojeara conmigo. Me quedé quieto, escuchando, sin miedo. Había algo en ese movimiento que no parecía casual. Me acerqué a la ventana y observé la colina, oscura bajo la lluvia. Desde allí, el pueblo apenas era un conjunto de luces lejanas, titilando como luciérnagas atrapadas en la noche. Dot, el reflejo en el cristal, me mostró un rostro cansado, distinto al niño que había vivido en ese cuarto. Y sin embargo, sentí que ambos, mi yo de entonces y mi yo de ahora, se reconocían en silencio. La casa había conservado mis huellas y ahora me las devolvía para recordarme quién era. Cerré el cuaderno y lo dejé exactamente en su lugar, convencido de que no era un objeto común, sino una llave invisible. Una llave que no abría baúles ni puertas, sino algo mucho más íntimo. La memoria dormida en mi propio corazón. Al final del pasillo, una puerta distinta a las demás esperaba, en silencio. No tenía manija visible, solo una cerradura antigua y un marco más oscuro por la humedad acumulada. Recordaba que, cuando era niño, esa habitación siempre estaba cerrada. Mi abuelo solía decir que allí se guardaban cosas que no debían tocarse, pero nunca me explicó por qué. Me quedé un instante inmóvil, dudando si debía intentar abrirla. El viento hacía vibrar los cristales de las ventanas, y el golpeteo de la lluvia marcaba un ritmo que parecía empujarme hacia adelante. Finalmente, giré la cerradura con suavidad. Contra todo pronóstico, cedió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Dot dentro coma. El aire era más frío, cargado de polvo y un olor penetrante a madera envejecida. El cuarto estaba casi vacío, salvo por un sillón cubierto con una manta descolorida y una pequeña mesa en la esquina. Sobre ella descansaba un candil apagado y un libro grueso, de tapa dura y cuero cuarteado. Dot me acerqué con cautela. El libro no tenía título visible. Lo abrí y descubrí páginas escritas con la letra inconfundible de mi abuelo. Eran notas dispersas, reflexiones sobre la vida, relatos de viajes, recuerdos familiares. Pero entre esas líneas también encontré frases que parecían dirigidas a mí, como si supiera que algún día estaría allí, leyendo en la soledad de esa noche. Recuerda que lo importante no es lo que dejamos atrás en objetos, sino lo
que sembramos en corazones, decía una de las páginas. Otra anotaba: si regresas a esta casa, es porque aún buscas algo. No temas, aquí siempre habrá un lugar para tu alma cansada. Sentí un nudo en la garganta. Era como si mi abuelo me hablara a través del tiempo, desde la eternidad que habita en la memoria. Cerré el libro lentamente, consciente de que había encontrado la verdadera razón de mi regreso. No era casualidad, sino un llamado. Salí del cuarto con el corazón apaciguado. La lluvia seguía cayendo, pero ya no sonaba como un lamento, sino como una canción suave que acompañaba mis pasos. La casa no era un lugar vacío, era un puente entre generaciones, un refugio donde las voces del pasado aún tenían algo que decir. Descendí las escaleras con el libro aún en mis manos, sintiendo que cada paso era más liviano que el anterior. La casa ya no parecía oscura ni pesada, ahora respiraba conmigo, como si me reconociera y me aceptara una vez más entre sus muros. En la sala, me senté frente a la ventana empañada. Afuera, la lluvia caía en hilos interminables que se deslizaban como lágrimas serenas. No había tristeza en ellas, sino una calma profunda, una invitación al silencio. Abrí nuevamente el libro por una de sus últimas páginas y encontré unas líneas escritas con mayor firmeza. Cuando la tormenta te acompañe, recuerda que no estás solo. En cada gota que golpea el cristal, viajan las voces de quienes te amaron. Escucha y comprenderás. Leí esas palabras en voz baja y por un instante sentí que la habitación se llenaba de presencias invisibles. Mi abuelo, mi abuela, los juegos de mi infancia, las risas perdidas. Todo volvía a reunirse allí, en ese momento único. Apoyé la frente contra el cristal frío. La lluvia seguía marcando un compás suave, casi hipnótico. Cerré los ojos y comprendí que no había venido a buscar respuestas, sino paz. La casa, con sus rincones gastados y sus recuerdos silenciosos, me había devuelto algo más valioso: la certeza de que nunca estamos realmente solos, incluso en la soledad más profunda. El tiempo se detuvo. No había pasado ni futuro, solo el sonido de la lluvia y el calor discreto del libro entre mis manos. Y en esa quietud, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa, no solo en un lugar físico, sino en lo más íntimo de mi ser. Si esta historia te acompañó hasta el final, deja que también acompañe a otros. Suscríbete, comparte este momento y vuelve cada noche. Aquí siempre encontrarás un refugio de palabras, lluvia y calma. Porque incluso en la oscuridad, una voz serena puede guiarte hacia el descanso.